La Revolución Francesa se inició durante el reinado de Luis XVI, quien gobernó dentro del marco del absolutismo real. El reino que había heredado Luis XVI distaba mucho de ser un país próspero, a causa en gran parte de los gastos excesivos, por la fastuosidad y el derroche que la vida cortesana exigía. Además del despilfarro que se daba en la corte, lo que disminuía los fondos del erario del reino, también estos se veían afectados por los privilegios del que gozaba el alto clero y la nobleza, entre ellos la exención de impuestos. En contraste a la opulencia que vivía la nobleza, sobre el pueblo con severas carencias, e inmerso en la miseria, la injusticia y la arbitrariedad descansaba la economía de la nación. Aunque Luis XVI intentó corregir la situación que prevalecía en Francia, las mismas personas que le rodeaban, entre ellas su propia esposa María Antonieta, acostumbrados a una vida fácil y exenta de preocupaciones, presionaban ante el rey para evitar los cambios que la nación ya requería. La estructura social de Francia estaba constituida por los estados generales, divididos en primero, segundo y tercer estado. El primer estado correspondía al alto clero, el segundo a la nobleza, y el tercero lo conformaba el pueblo, burgueses, obreros y campesinos. Entre los intelectuales de Francia se contaba Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, Locke, entre otros. El 9 de julio de 1789, la Asamblea adoptó el nombre de Constituyente, porque iba a elaborar la primera Constitución de Francia. La situación, sin embargo, se tornaba cada vez más difícil. Muchos campesinos dejaron de pagar impuestos, saquearon graneros, atacaron a los comerciantes y empleados de las aduanas. El pueblo enardecido decidió el 14 de julio de 1789 terminar con la prisión del Estado, la Bastilla, que representaba todas las iniquidades, atropellos e injusticias del absolutismo, y liberar a los presos políticos allí encarcelados. Con la toma de la Bastilla, el pueblo francés demostró su decisión revolucionaria, que quedó plasmada en el siguiente manifiesto: unidad e indivisibilidad de la República, libertad, igualdad, fraternidad o muerte. El 14 de julio de 1789, fecha en que cayó el baluarte del absolutismo francés, la Bastilla está considerado por la República Francesa como un día de fiesta nacional. Después de la toma de la Bastilla, el pueblo francés siguió luchando para alcanzar la democracia y la libertad, con el lema libertad, igualdad y fraternidad. En 1791 la Asamblea finalizó su labor al promulgar la Constitución. El gobierno se transformó en una monarquía constitucional, con un rey con poderes limitados por cuerpos administrativos elegidos por ciudadanos con derecho a voto. Además se establecía la separación de poderes. Esto trajo consigo disturbios, y quienes habían huido de Francia comenzaron a gestar la contrarrevolución. Esta amenaza hizo que se trataran de profundizar los cambios para asegurar el resultado de la revolución, que se radicalizó a partir de 1792, olvidando en todo caso los objetivos iniciales. Los disturbios y el temor, la declaración de la guerra a Austria en abril de 1792, determinaron el desarrollo posterior de la revolución. Cuando el rey Luis XVI trató de huir a Austria en agosto de 1792, reafirmó el miedo a la gestación de una contrarrevolución desde el exterior, y así el rey y toda su familia fueron hechos prisioneros en el Palacio de las Tullerías, y posteriormente juzgados por traición a la patria. El rey fue condenado a morir en la guillotina, lo que se cumplió en el mes de enero de 1793. En octubre de ese mismo año fue guillotinada la reina María Antonieta. Sin embargo, todo esto no fue la solución a los problemas internos, sino que más bien recrudecieron. El destino de Francia cayó en manos de Robespierre, y llegaron las tensiones entre los jacobinos. Maximiliano Robespierre fue ajusticiado en la guillotina en julio de 1794, fecha en que llegó el terror blanco. La corrupción se generalizó. Los girondinos se instalaron en el poder en 1795, instaurando el gobierno del Directorio hasta 1799, en que asumió el poder Napoleón Bonaparte. Una de las consecuencias con mayor alcance histórico de la revolución fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su doble vertiente: moral, derechos naturales e inalienables, y política, condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos naturales e individuales. Asimismo, condiciona la aparición de un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho, democrático y nacional.